106.5. Son las 4 minutos. 4 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, uno de los versículos de la Biblia que más me ha servido por siempre y que más me gusta. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza siempre es mi Cristo Jesús. Recordar, de verdad, este jueves estamos, Inaida y yo, dando la conferencia sobre matrimonios sanos y felices en el Palacio Nacional, en el Palacio de la Policía Nacional. Y el próximo viernes estoy dando la conferencia sobre Gilbert, héroe de dos pueblos, la historia de un patriota que merece justicia y reconocimiento, auspiciado por los comités intermedios del PLD, Gregorio Urbano Gilbert y Juan Ramón Marte, en el Salón de Actos del PLD en la Avenida Independencia. Es una actividad gratuita a partir de las 6 de la tarde a propósito del 109 aniversario del nacimiento de ese patriota, Gregorio Urbano Gilbert, que ha sido marginado y olvidado en la República Dominicana. Miren, la oposición de la República Dominicana está jugando y tiene que jugar un papel muy especial. Luis Abinader decía en esta semana, o el fin de semana, que la oposición cometería un grave error si no es capaz de unificarse, actuar consolidada de cara a las elecciones de 2020, presentar una propuesta creíble, diferente a la del PLD, que pudiera, ¿verdad?, sacar al PLD del poder y dirigir la nación por un sendero diferente. Luis Abinader tiene toda la razón en ese aspecto, en el aspecto de la unificación de la oposición, porque ciertamente la oposición de la República Dominicana muestra mucha debilidad. Y tal vez, dicen algunos analistas, la gran fortaleza, que pese a los errores que han cometido los gobiernos del PLD, su gran fortaleza es la debilidad de la oposición. Entonces, cuando usted tiene un problema y tiene la formulación de la solución de ese problema, pero no la ejecuta, es como si, a final de cuentas, no tuviera esa solución. Porque aunque usted la sabe, si no puede ejecutarla, el problema o la situación se va a mantener. ¿Por qué, desde mi punto de vista, Luis Abinader hace este planteamiento? Porque evidentemente el acercamiento a Leonel Danilo frente a la situación de la ley de partidos políticos es una grave preocupación para la oposición. Porque lamentablemente la oposición históricamente frente al PLD ha jugado a la división y la debilidad del PLD. Siempre jugaba eso, en todos los momentos, y siempre sale trasquilada. En el 2000 salió trasquilada, aunque ganó las elecciones, pero pensó que el PLD se iba a dividir. Ahí tuvo la suerte, por una situación histórica, que el PLD no logró contar con el apoyo de Balaguer nuevamente en el 2000, y evidentemente no logró, aunque logró un gran éxito, y eso lo ha desarrollado mucho Julio Martínez Pozo en varias conferencias, el PLD en el 2000 se consolidó como un partido grande, fuerte, mayoritario y con perspectiva. O sea, pasó de un 13% a casi un 26%. Entonces, se consolidó como partido, pero no ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque ¿eso fue en qué año? En el 2000. Es decir, que el PRM, que sacó 36 en el 2012, está consolidado como un partido. Claro, el PRM es el principal partido de oposición. Por eso digo que Luis tiene razón de que el PRM es que tiene que articular ese grupo de oposición, pero que lamentablemente, me parece a mí, lo que digo, la estrategia sigue repitiéndose, sigue siendo la misma. No le dio éxito en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016, y creo y espero que no le dé resultado en el 2020, porque están respondiendo con las mismas tácticas para lograr una estrategia diferente y no lo van a lograr. Decía si usted sigue haciendo lo mismo, no va a buscar resultados diferentes. Entonces, lamentablemente, aunque es una preocupación justa y una evaluación justa, el camino que están dando es el mismo de siempre. Y esa preocupación, evidentemente, ahora se formula ante la otra cara que se ha presentado de que, yo lo decía ayer, ya camina una solución pactada, una solución negociada, una solución de consenso entre los dos principales líderes, que era, digamos,
no eres el principal, porque todavía quedan algunas cosas que resolver, pero el que parecía el insalvable. Es decir, que Leonel se impuso. Leonel se impuso en el sentido de que logró pactar, porque los dos ganaron. O sea, al final de cuentas, los dos ganaron. ¿Por qué? Porque aquí no hay quien vence al otro. Es decir, cuando Danilo fue candidato, no venció a Leonel, fue el candidato, porque venció el proyecto de los dos. Aquí, Leonel logró que no se aprobara por una realidad especial y tuvo que Danilo que pactar. Ganaron los dos. Ese es el temor. Si hubieran actuado de manera irracional ambos, lo que siguen así y se divide el PLD. Entonces, la unidad de la oposición es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué no ha logrado articularse? Ustedes vieron en las elecciones pasadas, 2 bloques de oposición, y a final de cuentas la oposición más dividida que el partido al que se supone que deben enfrentar. Entonces, aunque ese planteamiento sigue siendo correcto, en el lado del Partido de la Liberación Dominicana han dado muestra de que entendieron esa estrategia de la oposición y entonces están actuando de manera diferente. Luis Abinader se sigue perfilando como una de las figuras nuevas, importantes y con gran proyección, pero tiene un gran escollo interno. Se llama Hipólito Mejía, que lógicamente ellos dieron una muestra en la convención pasada que puede uno vencer al otro y no hay ningún inconveniente, o uno lograr la victoria y el otro entender que es también su victoria y actuar de manera coherente. Lo demostraron, hay que decirlo, en las elecciones pasadas. En esta habría que ver. Yo creo que Hipólito es un hombre que tiene visión en ese aspecto y sabe que en un momento determinado él está sembrando, porque ya de alguna manera... No sea mezquino, reconocerle la visión a Luis también. No, pues el primero que dije que tenía visión era Luis. Estoy hablando ahora de Hipólito. Lo primero que dije que Luis tenía visión y que puede articular... Hipólito también. Entonces Hipólito también la tiene. Lo que pasa es que ahora ya hay en juego otra situación, que hay que ver cómo Luis sabe manejar esa situación. O sea, Hipólito puede ser que él no tenga tal vez pretensiones para sí mismo, pero ya tiene una heredera. Es decir, diferente. Yo creo que Hipólito de alguna manera está articulando algo que ningún líder político de República Dominicana lo había hecho. Y en eso hay que valorar. O sea, ya Hipólito de por sí tiene quien va a ser su relevo político. Pero además, no es cualquiera, es su hija. Es decir, Hipólito ha logrado en el liderazgo político nacional lo que ningún líder político había logrado. No lo logró Peña Gómez, no lo logró Balaguer, no lo logró Juan Bosch, no lo logró ahora mismo Leonel, no lo logró Danilo. Todavía le queda mucho a ellos, pero estoy hablando en términos de perspectiva. Sin embargo, Hipólito de alguna manera ha empezado a resolver eso, además con pasos bastante concretos, porque su hija, Carolina, es nada más y nada menos que la secretaria general del principal partido de oposición de la República Dominicana. Fue candidata vicepresidencial, pero además cada día demuestra más un dominio en un momento donde el valor político de las mujeres crece cada vez más. Donde, por ejemplo, en la ley de partidos políticos se aumenta la cuota, donde se ha logrado un avance importante, aunque todavía el hombre, ¿verdad?, sigue determinándolo, pero la tendencia de que cada vez la mujer tiene más participación en política e importancia está creciendo, y donde varios países de América Latina han tenido a mujeres como presidentas. Entonces, Hipólito es el que está tal vez en una posición, digamos, especial en términos de que su liderazgo se mantenga presente y él siga siendo un referente importante en la política dominicana. Y creo que ese es uno de los escollos que Luis va a tener que manejar con más cuidado. Él lo logró manejar bien en las elecciones pasadas, eligiendo a Carolina como candidata a vicepresidencial. Vamos a ver ahora si Hipólito, porque todo el mundo cree, bueno, Hipólito puede ser el precandidato, Hipólito puede ser el que enfrente a Luis, pero podría cambiar la estrategia. Podría ser que el impulso sea para Carolina y conformar un bloque alrededor de Carolina, partiendo de lo que es la realidad política actual. Sería una situación muy difícil para que Luis Abinader la pueda manejar, pero ese es el reto que él tiene. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Por otro lado, miren, la salida al ruedo político de Carlos Amarante Baré, para mí, tiene una connotación muy especial. Es tal vez, Carlos Amarante, el danilista, desde mi punto de vista, el danilista más fiel, decidido, militante, que se ha entregado más por ahí en términos políticos, no estoy hablando en términos personales, sino en términos políticos. Es decir, el elemento que en el comité político, en el comité central, en toda una serie de elementos, siempre con Danilo
echando una batalla difícil en los momentos complicados del presidente Medina cuando aspiraba. Carlos Amarante Baré es, digamos, el símbolo. Lógicamente, por usted ser el símbolo no quiere decir que usted tiene que ser el heredero, pero sirve de mucho y ayuda mucho. Y lo más importante de Carlos Amarante Baré es que es un hombre con una articulación doctrinaria, política, social y pragmática que pocos políticos en la República Dominicana lo tienen. Ahora mismo estamos, ¿verdad?, varios precandidatos del PLD, todos en una etapa, ¿verdad?, frente a los dos monstruos, frente a Leonel y Danilo, cualquiera queda pequeño, pero Leonel y Danilo eran pequeños ante Juan Bosch. Danilo y Leonel eran pequeños delante de Peña Gómez. Danilo y Leonel eran pequeños delante de Balaguer. Le llegó su tiempo y se convirtieron en figuras extraordinarias los dos. Entonces, Reinaldo, Amarante, Navarro, Domínguez Brito, Francisco Javier, es decir, los que están en la segunda línea luego de mete a Manuel Crespo, no, Margarita. No, yo creo que Manuel está en una tercera línea todavía. Estoy hablando de los que están en segunda línea. O sea, en segunda línea, en primera línea están Leonel y Danilo, o sea, los líderes principales que todavía le queda una parte importante de terminar su ciclo. Pero en segunda línea, imaginémonos el tiempo de Bosch. Bosch era lo fundamental, estaba en primera línea. En segunda línea había un grupo donde tal vez de Leonel y Danilo no eran los principales, pero bueno, lograron articular eso. Pensábamos que eran otros, pero la realidad política llevó a eso. Entonces aquí, luego de Leonel y Danilo, hay un grupo de personas experimentadas en el Estado, con visión, con capacidad, que han hecho muchos trabajos políticos y han participado en muchas campañas electorales que son elementos determinantes ahora. Y en ese grupo, Carlos Amarante Baré tiene tal vez un sello distintivo especial diferente a los demás, que es el más leal del líder que se supone, en caso de que Danilo reitere que no va a ir a una reelección, es tal vez, estoy hablando internamente, tiene que estar el pleito todavía afuera, pero internamente en el PLD es el que tiene mayor nivel de confianza de esa corriente danilista que de seguro va a pesar mucho para la decisión del precandidato presidencial del PLD y para la campaña electoral del 2020. O sea que yo creo que finalmente Carlos Amarante Baré es un hombre que reúne muchas condiciones para jugar un buen papel ahora en esta etapa. Es fiel, decidido y militante del danilismo, es un experimentado manejador de todo lo que tiene que ver el Estado Dominicano y sobre todo es un hombre que genera confianza, que es uno de los elementos fundamentales que debe tener un líder político en este tiempo. Bueno, son las 8:10.